Estimados amigos, muy buenas noches. Desde aquí, desde este programa Entre Ingenieros, les extiendo mi saludo en este día miércoles, en el primer programa del año 2022. Siempre a través de este programa, cuyo objetivo es la labor de difusión de todo lo relacionado a lo que es la ingeniería, lo que es la innovación, la investigación, el emprendimiento. Estamos también aspectos relacionados a las artes y las humanidades. En esa formación integral, en ese concepto que día a día los profesionales van accediendo a diferentes y nuevos escenarios. El 2021 fue un año realmente espectacular por cuanto tuvimos diferentes tipos de invitados de diferentes áreas del conocimiento y que fueron de la aceptación de todos y cada uno de ustedes que nos han venido obsequiando un espacio entre las 7 y 8 de la noche todos los miércoles ininterrumpidamente. Por esa razón, el día de hoy iniciamos este año 2022 con un invitado especial, con un tema súper interesante y que va a generar más de una reflexión en todos aquellos que tienen la deferencia de acompañarnos y también los que nos van a ver en diferido más tarde o mañana, que a veces por razones de trabajo no pueden vernos. Esta noche, estimados amigos, tenemos a un excelente profesional, a una muy buena persona, a un referente en el área que él domina. Me refiero al ingeniero Carlos Alfonso Castillo Agurto. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, y con estudios de posgrado en auditoría energética en un convenio UNI Petro Perú. Actualmente es gerente general de la empresa Egener. Es experto en todo el tema de grupos electrógenos, motores de combustión interna, UPS y sistemas de automatización de combustible. Entonces, el tema que esta noche vamos a tratar con el ingeniero Carlos Alfonso Castillo Agurto es energía de respaldo con grupos electrógenos y UPS. Alfonso, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, que estás inaugurando el año 2022, un año que seguramente va a ser muy bueno en el aspecto de proyectos personales, familiares y profesionales. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. ¿Está apagado tu micro, Alfonso? Sí, no me he dado cuenta. Gracias a ustedes por la invitación. A gusto estar acá compartiendo este momento y, bueno, dispuesto a conversar sobre estos tópicos de los temas que manejamos nosotros, ¿no? Y la espera también, definitivamente, como usted dice, que este año sea un año un poquito diferente a los anteriores, que estos dos últimos sobre todo, que nos han tomado con una pandemia sui generis, que no estábamos para nada acostumbrados y que ha afectado mucho la normalidad de las personas, ¿no? Ojalá que esto pueda pronto disiparse y podamos ir retomando esa normalidad que es buena para las personas y para los negocios, ¿no? Fíjate, una consecuencia de lo que tú comentas es que estamos ahora de manera virtual, ¿no? Cuando en otras condiciones estaríamos conversando en un ambiente diferente, con esa calidez que siempre tiene una entrevista personal. Definitivamente. En este tema de la energía de respaldo, ¿cómo debemos entender un grupo electrógeno? Cuando uno habla de un grupo electrógeno, ¿qué es lo primero que debe de imaginarse? A ver, un grupo electrógeno es un equipo que tiene la capacidad de proveer energía y una energía que puede ser fuente primaria o fuente de respaldo. O sea, la operatividad de un grupo electrógeno puede ser una operatividad de varias horas al día, incluso hasta 24 horas al día, un régimen de operación. En ese caso es energía primaria. Mayormente para energía primaria se utilizan equipos
influye mucho el tema del tipo de combustible, porque el costo de operación por el combustible en sí se encarece mucho. Y para equipos de respaldo, para equipos de fuente primaria, se utilizan, por ejemplo, equipos de gas natural, se usan equipos que funcionan con petróleo pesado, que son combustibles un poco más económicos. Lo que es Diesel 2, los motores que trabajan, o grupos electrógenos que tienen motores que usan Diesel 2, generalmente se usan para respaldo, se usan de backup, y también tienen un uso muy interesante porque ellos se usan en lugares donde hay energía eléctrica y están siempre atentos para entrar cuando se corta la energía eléctrica. En este caso, el backup es al suministro comercial y a la atención de la producción de esa planta, de esa industria, ¿no? En ese caso, el proveer ese respaldo a la producción como que pone en un segundo plano el costo de operación del equipo por el combustible, ¿no? Y generalmente son tiempos cortos, normalmente, y de ahí que son muy valiosos y tienen un uso mucho más grande del que uno se imagina, ¿no? El grupo electrógeno, por ejemplo, en respaldo está en todas partes, ¿no? Está en centros comerciales, todo centro comercial, están en las grandes, en las grandes tiendas retail hoy día, están en cualquier tipo de industria, tienen un uso muy, muy amplio, incluso ahora hasta en edificios de departamentos, arriba de 5 o 6 pisos ya es prácticamente una necesidad, o sea, por el tema del ascensor y todo lo demás, ¿no? Tienen un uso se usan muchísimo y realmente son equipos que son interesantes y es importante conocerlos para aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Dime, inicialmente los grupos electrógenos estaban más diseñados para el aspecto industrial, el ambiente minero, pero lo que tú acabas de decir es interesante, en el sentido de que ahora se ha diversificado su uso prácticamente para este boom que vive el país en estos últimos 5, 6, 7, 8, 10 años en las construcciones de edificios, ¿no? O sea, Lima ha crecido horizontal, pero ahora está creciendo vertical, con un promedio de edificios de 6, 7, 8 hasta 20 pisos. Entonces, se ha hecho necesario el empleo de los grupos electrógenos en este tipo de nicho comercial con mayor frecuencia, Alfonso. Lo que pasa es que realmente el grupo electrógeno es una necesidad y definitivamente si hoy en día, bueno, en la medida que crece el país, en la medida que se incrementan el número de centros comerciales, se incrementan los multicines, se incrementan los edificios, más necesidad va a haber de grupos electrógenos, pero definitivamente la necesidad, yo ponía el ejemplo de la pérdida de producción, pero el grupo electrógeno también es confort, también es seguridad. Por ejemplo, en un multicine, por ejemplo, imagínense ahora en época de verano estar en el multicine en una matinal a las 12 del día, 12:30, y que se corte la energía y no hay aire acondicionado. Realmente ahí, o sea, ahí es confort, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que se brinda al cliente en todo tipo de negocio, que es calidad de servicio, ¿no? Y la calidad de servicio va un poco por eso. En el tema de seguridad, por ejemplo, hoy en día tenemos, y hay muchos casos de personas que tienen que tienen problemas serios de salud, que los tienen en casa, que tienen un poco la enfermera en casa y tienen asistencia en la casa, y muchos de ellos conectados a aparatos médicos que son complejos y que no pueden desconectarse, ¿no? En esos casos, por ejemplo, el grupo electrógeno es vital, ¿no? Ahí da seguridad. Hoy en día, por ejemplo, con la inseguridad que se vive, tener un carpor eléctrico y tener el caso que uno venga en la noche y quiera entrar y hay un corte de energía, en ese tiempo de bajarse y venir manualmente a abrir la cosa, que se pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, hay seguridad también, ¿no? O sea, hay muchas cosas. El grupo tiene un uso múltiple y realmente, o sea, al margen de la pérdida de producción, tiene otros servicios, por ejemplo, en telecomunicaciones.
lo que brinda es la seguridad de la continuidad del servicio. Porque si se corta o sea, pierde energía incluso, por ejemplo, en telecomunicaciones, hay puntos que tienen un tráfico muy intenso, que utilizan grupos de respaldo de 1000 kilowatts, 1500 kilowatts, que son grupos bastante grandes. E incluso, por ejemplo, estas empresas de telecomunicaciones que tienen estas centrales de alto tráfico, usan incluso hasta 3 grupos electrógenos. Usan un grupo, el segundo grupo como backup del primero y un tercero en backup del segundo, ¿no? Ahí viene el tema de la confiabilidad. O sea, si uso un grupo electrógeno, 95%, uso 2, 98%, 3, 99.9%. O sea, el propietario, dependiendo de la calidad de lo que quiere proteger, de lo que quiere respaldar, tiene que ver la confiabilidad que va a tener y eso le va a decir un poco qué es lo que él necesita colocar, ¿no? Muy bien. De acuerdo a lo que tú nos expresas, eso implica que hay electrógenos. ¿Tendría la amabilidad de poder comentarnos qué tipo de grupos electrógenos existen y cómo se hace la clasificación? A ver, se entrecortó un poco su comunicación, pero a ver, quiero. Sí, de acuerdo a lo que nos has comentado, entonces implica que existe alguna clasificación para los grupos electrógenos. O sea, ¿qué tipo de grupos electrógenos hay y de acuerdo a qué variables se les clasifica? Esa es la pregunta. Lo que es clasificaciones hay diversas, ¿no? Depende a veces de fabricantes, de cómo un poco lo toman. Por ejemplo, por rating, se utiliza por norma el rating standby, el rating prime y el rating base load, ¿no? En el rating standby, el equipo es básicamente usado en lugares donde hay energía comercial, donde funciona como backup, como respaldo. En el régimen prime es donde el equipo va a trabajar varias horas al día. Y en el régimen base load es cuando el equipo trabaja las 24 horas del día. En estos casos, por ejemplo, los valores puede ser una misma unidad, mayormente es una misma unidad que tiene diferentes valores dependiendo del rating que se le usa. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de 100 kilowatts en standby, en prime da 90 kilowatts y en base load podemos tener 70, 65 kilowatts, depende un poco del fabricante. Entonces, va un poco de la mano con que al motor, mientras más tiempo lo uso, menos potencia. ¿Cómo se llama? Es prácticamente el grupo electrógeno fundamentalmente depende de un motor y un generador y prácticamente funciona como una unidad y el comportamiento hay que estar mirando ambos para tratar de ver el mejor uso de los equipos, ¿no? Y de eso también hay, por ejemplo, podemos otra clasificación ir por el lado del tema del combustible, ¿no? Hay grupos electrógenos a gasolina, grupos electrógenos a GLP, grupos electrógenos a gas natural, grupos electrógenos diésel. Dentro de los diésel hay grupos, como le dije, que funcionan con diésel 2, hay otros que funcionan con diésel pesado. Hay una gama muy, muy, muy diversa, ¿no? Hay híbridos también que funcionan con una mezcla que son más sofisticados, que funcionan con gas natural y con una pequeña porción de diésel. Incluso se hacen conversiones también de equipos diésel que funcionan mixto también con gas natural y diésel, ¿no? Hay una gama diversa, ¿no? Ya. Pero generalmente el combustible que más se emplea, ¿cuál es? El que más se usa es el diésel, pues. Es el más usado. Lo que pasa es que también siempre en todo entra, como ingenieros tenemos que ver un poco el tema técnico-económico. Y por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero grupos de respaldo, tengo que conocer más o menos los costos. Y a nivel de costos, por ejemplo, un equipo de gas, por ejemplo, hasta 20 kilowatts, es más, si hablamos de costos, tiene menor costo que un diésel hasta 20 kilowatts. Menores a 20 kilowatts, como que tiene ventaja el gas natural, o el GLP o gas natural.
de 20 kilowatts a 100 kilowatts es un poquito más caro el costo inicial del equipo, ligeramente, puede ser un 10, 15 o 20%, los de gas son un poco más caros que el diésel. Pero arriba de 100 kilowatts, ya el precio del equipo de gas es mucho más caro que el diésel, pudiendo llegar a ser 3, 4 veces el precio, ¿no? Entonces, uno viendo eso, por ejemplo, cuando a mí se me han presentado casos y alguien se entusiasma con el gas y me dice, yo quiero un grupo de 300 kilowatts a gas natural, ¿no? Y le digo, ¿para qué lo vas a usar? No como respaldo. O sea, pierde dinero y no es conveniente. O sea, tienes que usar un grupo a diésel, ¿no? Este es mucho más económico y el diésel también tiene incluso respuestas, como el equipo de respaldo tiene que entrar en un tiempo muy corto, generalmente entre 15 segundos, la reacción del diésel es mucho mejor que el de gas, ¿no? Entonces hay varias cosas que hay que verlas y hay que considerarlas cuando uno asesora un poco este tema, ¿no? Claro, y ahí hay un tema también muy, muy importante, que es el tema de la actitud ética de un profesional. Porque podrías tú vender un equipo solamente por vender y sacar un margen de utilidad y la parte ética se sublima. Y eso creo que ha sucedido en muchos lugares donde mucha gente a veces se queja que el equipo está mal, que le falló, combustible, qué sé yo, pero no es el equipo, es la persona que por venderle, como tú bien dices, no se tomó el tiempo de decirle, ¿sabe qué, señor? A usted no le conviene esto, por esto, por esto, por esto, por esto. De repente tu margen de utilidad como un tangible se reduce, pero la parte intangible es mucho mayor, pues, ¿no? Porque eso no tiene precio. Eso pasa también en este tema, ¿no? Definitivamente que sí. Yo tengo ya muchos años en esto y una cosa que he visto es que realmente, y que se da en los grupos, se da en los motores, se da en general en todo, en que las personas que venden, o sea, se preocupan un poco de prepararse bien para poder vender. Porque un buen vendedor tiene que ser alguien que conozca bien el equipo, que conozca bien de equipos, para que asesore adecuadamente y para que los clientes, los usuarios, compren el equipo adecuado, ¿no? Y no malgasten su dinero. Y al final, como usted dice una cosa muy, ¿cómo se llama? Que es muy valedera. Si uno compra algo que no corresponde, se va a deteriorar con prontitud y va a hacer que por más buena que sea la marca de lo que compra, o sea, no le dure, ¿no? Y al final dice el equipo es malo, ¿no? Y el equipo no es malo. Un grupo electrógeno, para poder responder bien, tiene que ser seleccionado bien, tiene que ser dimensionado adecuadamente, tiene que usarse adecuadamente y tiene que darse el mantenimiento que le corresponde. O sea, las tres cosas tienen que cumplirse para que el equipo realmente responda. De lo contrario, por ejemplo, yo he visto casos, por ejemplo, de bancos, de grupos de una gran marca, de 500 kilowatts, por ejemplo, que a lo largo de 10, 12 años, con 500 horas de trabajo, están ya los motores destrozados, ¿no? Corroídos y todo lo demás, ¿no? Porque se olvidaron o sea, el motor hay que atenderlo. El motor tiene no solamente el aceite, sino tiene también el refrigerante, que el refrigerante se deteriora en el tiempo y hay que ver cada cuánto lo cambia, hay que ver el tema de las fajas, o sea, hay una serie de cosas que van un poco de la mano con el buen uso y el buen mantenimiento del equipo y que van a ayudar a que el equipo tenga una vida larga, ¿no? Y que la inversión valga la pena. Has hablado de un tema muy, muy interesante que es el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo se preparan los programas de mantenimiento? ¿Cuáles son los indicadores para un mantenimiento predictivo o para un mantenimiento preventivo? En lo que es mantenimiento normalmente interviene una base inicialmente que es un poco la recomendación del fabricante. El fabricante, o sea, el grupo electrógeno, como decía ahora, tiene dos partes principales, que es el generador y el motor.
Normalmente lo que más demanda mantenimiento es el motor y es lo que más se mira, sin descuidar al generador, porque también hay que atenderlo, ¿no? Y también a veces se descuida. Y seguro, muchas veces se hace por atender al motor. Pero el motor, por ejemplo, uno lo primero que ve, lo que uno tiene que ver es el mantenimiento preventivo que el fabricante recomienda, el fabricante del motor. Y ese mantenimiento, y esa recomendación del mantenimiento preventivo del fabricante, uno tiene ya en la experiencia que uno tiene que personalizarlo, customizarlo dependiendo del ambiente donde el equipo va a trabajar. Porque es muy distinto que yo tenga un grupo electrógeno, por ejemplo, con un motor Perkins de 100 kilowatts, trabajando en San Isidro, o tener el mismo motor Perkins trabajando en un campo petrolero, ¿no? O tener el equipo trabajando cerca al mar. Entonces, dependiendo del uso, el mantenimiento uno lo personaliza y vienen recomendaciones para tratar de, tomando la base del preventivo del fabricante, uno le puede pedir mayor intensificación recomendarle mayor intensificación de algunas piezas del equipo o algunos consumibles, ¿no? Por ejemplo, el filtro de aire en una aplicación de stand-by en ciudad puede durarme hasta 2 años, ¿no? Hasta 2 años. Pero trabajando en una zona donde sea muy contaminante, donde haya mucho polvo, es probable que el filtro me dure 200 horas. Y si el equipo trabaja 10, 12 horas al día, me va a durar esto, pues, hablamos de ¿cuánto? De 20 días, 25 días cambiarlo. De 2 años a 20, 25 días hay mucha diferencia. Entonces, uno tiene que basarse en la recomendación del fabricante, no seguir la rajatabla, porque el fabricante también es un fabricante que está en Europa, Estados Unidos, y manejan también sus tablas para una realidad. Uno tiene que personalizarla de acuerdo al uso que va a tener, y en función de ello uno ya le da las recomendaciones y les dice, tienes que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, normalmente no hay mantenimientos no hay cuadros uniformes que se parezcan, sino va en función del uso que el equipo tiene, de las horas que va a usarse, del lugar donde se va a usar, y se recomienda lo mejor con la experiencia que uno tiene, ¿no? Dime, ¿influye la altitud en la cual va a funcionar un grupo electrógeno? ¿Es lo mismo que funcione en Lima, que en Puno o Huancavelica? No, para nada. El grupo electrógeno definitivamente, como tanto el generador necesita aire para enfriarse, como el motor necesita aire para combustionar y también para refrigerarse, y como el poder eléctrico del aire se va perdiendo a medida que el equipo sube, definitivamente que desclasifican o ambos pierden potencia, ¿no? Entonces uno tiene que mirar siempre. Una pregunta de entrada para un proyecto es a qué altitud va a trabajar el equipo. Y eso, y yo un poco siempre le digo, ¿no? O sea, hay gente incluso, y esto de la altitud es importante porque no hay uniformidad en cuanto a un factor de corrección por altura, porque eso depende del fabricante del motor. Le cuento sobre esto una cosa muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos leído el manual de Marx, habla de que la altitud, que el equipo mantiene potencia, sea turboalimentado o sea aspiración natural, en el caso del motor de combustión interna, solo hasta 150 metros sobre el nivel del mar. Y arriba de 150, si es un motor turbo, pierde 2.5 cada 300 metros, y si es un motor de aspiración natural, 3.5 cada 300 metros. Pero eso, por ejemplo, curiosamente, eso hay fabricantes que lo superan o alteran y hacen variaciones en los motores, en el diseño de los motores para variar eso. Y pueden poner enfriadores de aceite más grandes, turbos más grandes, y logran, yo he visto casos, por ejemplo, en marcas, que hay motores que llegan a los 3.900 metros de altitud y no pierden potencia. Y hay casos, por eso yo digo siempre, para poder, la pregunta es, ¿a qué altitud va a trabajar? En función de eso yo veo el equipo que te voy a ofrecer, veo el data sheet, que es la hoja técnica del motor, y en función de eso yo te digo, este es el equipo y la pérdida es esto, ¿no? Entonces, sobre eso no hay uniformidad. Como le decía, a 4.000 metros hay una marca que puede perder 28%, 30%, otra 20%, otra 22%, otra 15%, otra 12%, depende del motor.
¿no? ¿Y eso por qué sucede, Carlos? Como le decía, porque los fabricantes entran un poco al diseño del motor y hacen algunas mejoras en parte del motor, como le decía, en el enfriador de aceite, en el turbo, ¿cómo se llama? Y con filtros de aire más grandes, y consiguen que el motor rinda, mantenga capacidad a mayor altitud, ¿no? Hasta una altitud determinada, hacen pruebas, y en el datasheet del equipo, o en la ficha técnica del equipo, le indican, este equipo mantiene potencia hasta 2.300 metros, este mantiene hasta los 2.700, este hasta los 1.300, este hasta los 1.000. Entonces, es importante, no hay uniformidad de esto, ni uno puede asumir de que, oye, a 3.000 metros, considérale 20%, a 4.000, considérale nada. O sea, hay que mirar el motor que me ofrecen para ver la pérdida de ese motor y en función de eso determinar cuánto es el factor que voy a afectar al equipo. Lo importante aquí es que se sepa, la pregunta debería ser, ¿cuál es la potencia efectiva que necesitas a la altitud determinada? O sea, tú dime cuánto quieres, 250 kilowatts, 320, 500, y yo sé qué equipo te ofrezco. Esa es la forma correcta de poderlo hacer. Ya, dime, ¿y un overhaul cada qué tiempo se hace? Esa es una pregunta muy interesante. Y en eso tengo mucha experiencia en el tema de motores, porque he trabajado también con motores. Le cuento lo siguiente. Un tema importantísimo en los grupos es también el factor, es la carga con la que el equipo trabaja. Si yo compro, y aquí hay dos temas muy importantes. Una es la carga mínima y otra es la carga máxima. La carga mínima del motor, si el equipo, yo compro un equipo muy grande y pensando en que, oye, voy a crecer con carga el próximo año, en 2 años voy a traer otra cámara frigorífica o 3 cámaras más y todo lo demás, me lo compro de una vez más grande. Y el equipo trabaja con baja carga normalmente es menor a 30% de la potencia total. En algunos motores, pero también hay algunos motores especiales que hasta 20% le permiten de carga mínima, que son más complejos. Y lo normal es 40% incluso de carga mínima en la mayor parte de ellos. ¿Qué ocurre con esto? Que si el equipo lo hago trabajar con un motor, trabajarlo con baja carga, es tan peligroso como sobrecargarlo. Entonces, yo le cuento que he tenido casos, por ejemplo, de clientes que urgente, quiero 15 grupos de electrógeno de 30 kilowatts. Y los usan y a la semana llaman, el motor está mal, lo que hablamos al comienzo. ¿Qué problema tiene? Está consumiendo mucho aceite. Va el técnico al lugar y encuentra que el equipo de 30 kilowatts a 220 voltios, que debería dar más o menos 90 amperios nominalmente, a 30 kilowatts, trabaja con 5 amperios, con 3 amperios. O sea, casi nada de carga, ¿no? Entonces, el trabajar con baja carga definitivamente va a ocasionar, por ahí empiezan un poco los problemas y el equipo se puede deteriorar y malograr en un tiempo muy, muy corto, querer una reparación. Entonces... Eso es porque ha habido una mala selección. Una muy mala selección, un equipo demasiado grande. Entonces, por ahí empieza un poco el tema de la selección. Y lo otro que es importante, es también tener en cuenta que si yo ya supero la carga mínima, por ejemplo, yo un grupo electrógeno lo hago trabajar, por ejemplo, un equipo de 1.000 kilowatts, lo hago trabajar al 50% de carga, me va a durar para el overhaul unas 20.000 horas, por ejemplo. Si lo trabajo al 60%, 18.000 horas. Si lo trabajo al 70%, 15.000, 16.000 horas. Entonces, el tema del overhaul es un tema que tiene que ver con el consumo de combustible del equipo a lo largo de un tiempo determinado, de un ciclo de vida determinado. En los motores muy grandes se habla, por ejemplo, de que este motor para el overhaul tiene que consumirme 1 millón de galones de combustible. Entonces, más o menos el tiempo, ¿a qué voy con esto? Que el overhaul va mucho en función del uso del equipo y hay que controlarlo y verlo en el tiempo. Entonces, yo puedo estimarlo conociendo el uso del equipo que tiene. Puedo estimarlo. Hoy en día, por ejemplo, en los grupos electrógenos, es posible leer todos los parámetros de kilowatt del equipo, de cuánto tiene, qué carga tiene y todo, y lo monitoreando, ¿no? Entonces, eso me puede darme un estimado de decir hasta tanto tiempo el equipo me va a durar.
Normalmente mucha gente habla del overhaul, por ejemplo, se dan tiempos de 12.000 horas, 14.000 horas, pero son tiempos, periodos, pero son periodos así muy ligeros, porque realmente dependen del comportamiento del equipo, y puede haber un mismo equipo, que trabajando en una aplicación muy fuerte, con un factor de carga alto, le tenga que hacer un overhaul a 12.000 horas, y el mismo equipo trabajando con carga no baja, pues porque la baja ya le hace daño, pero con, por ejemplo, el 50%, le tengan que hacer el overhaul a las 25.000 horas, que he visto casos de esos, por ejemplo, ¿no? Pero no depende que el que llegue a las 25.000 sea mejor que el que llegó a las 12, ¿no? Sino depende que ha estado más cargado, ¿no? O más descargado el que llega a 25.000, ¿no? Ya. Alfonso, acá nos han llegado algunas preguntas que voy a darle lectura. Por ejemplo, gracias Ronald Campos por estar con nosotros esta noche y por participar. Dice, un grupo electrógeno, ¿en qué consiste la prueba de megado? ¿Se mega el motor o el generador? Ya. ¿Esa nomás o tiene algo? Empezamos por esa. Sí. Ya. El megado es al generador nomás. El megado es se mide el aislamiento del generador. Que cuando empieza el generador, cuando es nuevo el generador, el megado es infinito, tiene valores bastante grandes en megaohmios, y a lo largo del tiempo se va deteriorando, va bajando, va deteriorando, ¿no? Y también ¿cómo se llama? El polvo, la humedad le va haciendo daño. El uso al equipo también le va haciendo daño. Por ejemplo, el generador cuando trabaja calienta mucho, los devanados calientan, y al enfriarse, por ejemplo, condensa también, se condensa parte del aire que está caliente, y eso va minando también poco a poco al generador a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, con el tiempo disminuye. Entonces, hay que megar al generador periódicamente para ver lo que esté bien, si requiere un mantenimiento. Hay parámetros que dan valores para indicar, para ver realmente si requiere o no un mantenimiento, si es necesario algún componente repararlo, pero es el generador el que se mega. Humberto Gomaní, muchas gracias por estar esta noche también con nosotros y hacer la siguiente consulta. ¿Un grupo electrógeno puede trabajar mayor a su capacidad? No es, ¿cómo se llama? No debería ocurrir nunca eso, para nada, pues sería sobrecargar al equipo. Y si hablamos de un equipo, por ejemplo, les decía de que un ejemplo de un equipo de 1000 kilowatts, por ejemplo, de potencia standby, esa es la potencia máxima. Y jamás debería estar arriba de 1000 kilowatts, o sea, 1000 es el tope, ¿no? Y incluso por norma, la norma ISO para el régimen standby, que es la potencia máxima, no permite sobrecarga, ¿no? O sea, se puede, pero no se debe. Así es. Y también el sistema de control del equipo está determinado para que si uno se excede, uno se olvida o no lo quiere hacer, el equipo se va a apagar en algún momento, ¿no? En un tiempo determinado. Gracias, Alfonso. Acá también tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel, que nos hace la siguiente consulta. Para el caso de los motores de altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como Huancayo, ¿cuál es la potencia efectiva en este caso? Sobre todo para trabajar con los PLC. Yeah. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Las potencias efectivas dependen del derrateo que el motor tenga. Y no hay un factor establecido, les decía, de que yo les diga 20, 15, 18, 17, porque el valor exacto del derrateo lo da la hoja técnica del motor. Entonces tengo que ver un poco qué marca de motor estoy ofreciendo y ver la hoja técnica específica de ese modelo de motor, y él me va a indicar cuál es el factor, cómo calcular el factor de pérdida, ¿no? Y calculo, y ahí digo, la potencia efectiva en Huancayo es esta, ¿no? Correcto. Humberto Guamaní nuevamente participa y dice, ¿por qué el fabricante siempre recomienda los mantenimientos las primeras 100 horas de operación? Ya, eso varía, usualmente generalmente 50 o 100. ¿Por qué es eso? Ese es un tema, a veces difícil de entender, porque si el motor es nuevo, o sea, ¿cómo es posible que le haga mantenimiento tan rápido, ¿no? Pero eso se da porque cuando se fabrica un motor,
siempre hay riesgo de que quede alguna limadura internamente, ¿cómo se llama? Algún residuo mecánico, ¿cómo se llama? Que es necesario eliminar y asegurarse que no lo haya, ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es, normalmente de mantenimiento a las 50 horas. Se recomienda que un motor nuevo o reparado se le dé un mantenimiento a las 50 horas. Y cabe un poco esto porque normalmente los mantenimientos a los equipos o son los medianos, pequeños, es a las 250 horas o 6 meses. Y en el caso de los equipos más grandes, ya el mantenimiento es a las 500 horas, ¿no? Pero siempre las 50 horas, motores reparados o nuevos, es recomendable cambiarles aceite y filtro de aceite por el riesgo que tienen, que aunque es mínimo, hay que asegurarse mejor que no haya eso, ¿no? Perfecto. Alfonso, estábamos hablando y te quería preguntar, el UPS o apps, como lo llamarán, ¿qué es y para qué sirve? A ver, el UPS son siglas en inglés de Ininterrumpible Power System. Ya. El UPS es un sistema de respaldo también, pero a diferencia del grupo electrógeno, que es un sistema de respaldo electromecánico, el UPS es un sistema electroelectrónico. ¿Y en qué consiste? Yo les comentaba ahora que el grupo electrógeno, cuando se usa de backup, tiene capacidad de entrar en 15 segundos, 13, 15 segundos, o sea, y reponer la energía y dar energía. Ese tiempo de 13 segundos, 15 segundos, que puede ser muy corto, para algunas cargas puede ser demasiado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fábrica de chocolates donde de repente el material caliente se puede enfriar en 5, 6, 7 segundos y solidifica y se atora y todo lo demás, es un problema. O en todo caso ya viene un poco la parte de equipos electrónicos, equipos informáticos, donde pueden perder información, o sea, si se interrumpe la energía 2, 3 segundos, un segundo. O en el caso del COES, la semana pasada del ingeniero César Butrón, por ejemplo, ellos monitorean todo el sistema interconectado nacional permanentemente a las 24 horas y ellos utilizan UPS porque no pueden arriesgarse a perder, o sea, es tan valiosa la información que manejan que no pueden arriesgarse a perderla. Entonces, si hay un corte de energía, el UPS es un sistema que, ¿qué cosa hace? El UPS es un sistema que funciona con baterías. Y él recibe alimentación de la energía comercial y está permanentemente, lo que hace es recibe y acumula en las baterías y de ahí nuevamente, ¿cómo se llama? La batería que son acumuladores van recibiendo la energía y de ahí lo que hacen es la energía que es corriente continua de las baterías, la convierten en alterna y alimentan a través, o sea, hacen un sistema de continua y alterna y alimentan a través de energía alterna. ¿Qué cosa permiten? O sea, permiten que ante un corte, lógicamente, las baterías tienen energía y las baterías son las que van a convertir a alterna y van a pedir a mantener una continuidad de alimentación de energía. Prácticamente es un sistema ininterrumpible, ahí no se corta nada. O sea, las cargas que se alimenten con ese UPS están aseguradas permanentemente que no tengan problemas. Y otra cosa que hacen a la vez es que mejoran la calidad de energía, porque ser equipos electrónicos, o sea, mejoran la calidad de onda, la calidad de tensión, y son equipos de respaldo, pero además con una calidad de onda mejorada, ¿no? Ese es el sistema ininterrumpible de carga, el UPS. Ya. Debemos de pensar necesariamente que un grupo electrógeno va acompañado de un UPS. Definitivamente, con esas cargas, sí. ¿Y por qué? Porque no se puede pensar en utilizar un UPS solo, porque el corte no se sabe cuánto dure. O sea, si bien es cierto a las cargas, le puede afectar 13 segundos, 15 segundos, pero más de ese tiempo no. Entonces, usar un UPS de 5 minutos, 10 minutos, uno mide el UPS por autonomía en función de la cantidad de baterías que tiene.
Normalmente se usan 5, 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 3, 5 minutos es el tiempo normal que se usan, ¿no? Pero dependiendo de, por ejemplo, algunos que le hablaba del tema de la confiabilidad ahora, por ejemplo, de un equipo, y algunos pueden decir, oye, pero si el grupo no entra, por ejemplo, ¿no? Entonces pongámosle media hora, pongámosle una hora, se cambia un poquito eso y el tiempo lo maneja un poco la complejidad de la carga que el usuario tenga, ¿no? Pero ya le decía, por ejemplo, cuando hay una carga muy delicada, también otra forma de mejorar la confiabilidad es poner un doble grupo electrógeno, ¿no? Poner entre un grupo y si ese por A o B no entra, entre el otro, ¿no? Y puedo manejar un poco Hay varias cosas que son manejables y es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Yo muchas veces digo también un poco lo siguiente, por ejemplo, cuando alguien pide un grupo de 1000, le digo, oye, ¿por qué no pide dos de 500, no? Porque si tienes dos de 500 en paralelo, o sea, si tienes uno de 1000 se malogra, no alimentas nada, pero si tienes dos de 500, se malogra uno, te quedas con 500 por lo menos, ¿no? Entonces, claro. Y hoy en día el paralelismo que antes uno le tenía miedo y era complicado hacerlo, hoy en día con la electrónica es muy sencillo, muy fácil, y los equipos se ponen en paralelo y uno prácticamente ni se entera, ¿no? Se hace solo eso, ¿no? Automáticamente. Dime, el grupo electrógeno y el UPS, ¿tiene que tener o deben de tener alguna compatibilidad necesariamente? ¿Y qué sucede cuando no son compatibles? Tiene que buscarse que sean compatibles. O sea, la compatibilidad básicamente va en función a ver, si yo tengo, por ejemplo, una industria donde ellos trabajan a 380 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo, proyectista, tengo que saber que su tensión es 380. Entonces, tengo que comprar un UPS que trabaje con 380. Tengo que tener un grupo electrógeno que respalde en 380. O sea, la incompatibilidad podría darse en el caso de que no se fijen en eso y compren simplemente un grupo por potencia y el voltaje no sea el adecuado, ¿no? Pero si las tensiones corresponden, la frecuencia corresponde, que es 60 Hz, porque yo he visto por ahí algún grupo de 50 que viene seccionalmente para una carga, pero normalmente no debería haber mayor inconveniente por ese lado, ¿no? Sucede que alguna empresa puede comprar un grupo electrógeno y no compra el UPS. ¿Puede comprarlo después? ¿O se tiene que probar antes ambos para poder instalarlo en la empresa? No, puede comprarlo después. O sea, por ejemplo, en ese caso sí es válido que el cliente o el usuario tenga el grupo electrógeno y que diga, por ahora no tengo ninguna carga delicada, no necesito un UPS, pero voy a comprar tal carga y cuando la compre esa carga, ahí le compro el UPS. Entonces, si hace un circuito para esa carga, el UPS no tiene la capacidad del grupo electrógeno, es de menor capacidad, porque usualmente lo que hace es uno clasifica las cargas, selecciona y dice, el grupo es de 1000 kilowatts, pero las cargas delicadas son 100 kilowatts o son 50 kilowatts y el UPS se compra de menor capacidad. Sucede también de que el UPS requiere algún tipo de mantenimiento, algún tipo de cuidado para ¿cómo se selecciona? ¿De acuerdo al grupo electrógeno que tienen también? No. El UPS, o sea, el grupo electrógeno se selecciona en función de la necesidad. Hay varias cosas, por ejemplo. Si yo tengo una industria que puede tener 3000 kilowatts, por decir un caso, un número, 3000 kilowatts, el grupo electrógeno no necesariamente lo tengo que pedir de 3000 kilowatts. El grupo electrógeno va a atender, o sea, el grupo de emergencia va a atender normalmente las cargas que realmente requieren una atención mucho más, ¿qué le digo?, dedicada. Entonces, yo de 3000 kilowatts digo, yo las cargas que necesito, por ejemplo, un edificio, ¿no? Si hay un corte de energía, el edificio puede decidir, normalmente dicen,
yo quiero que ante un corte de energía funcione el ascensor, funcionen las luces comunes y que funcione la bomba, ¿no? De agua. Listo, claro. ¿Ya? Entonces, uno selecciona un grupo de electrógeno para eso nada más. Entonces, el edificio puede tener un total de, pongamos, ¿qué le digo? Pongamos 50 departamentos, 3 kilowatts por departamento, aproximadamente 150 kilowatts. Pero el grupo de electrógeno puede ser tranquilamente de 50, de 40 kilowatts. O de repente, depende un poco de la capacidad de los usuarios. De repente dicen, no, queremos para todo. O sea, el cómo abarque depende de la inversión que se quiera hacer y depende qué tanto se quiera coberturar la carga total que tienen. Esa es una. Y en el caso del UPS, es lo mismo. En el UPS yo tengo las cargas y en esas cargas yo digo, del total de estas cargas, las críticas que no me puedo quedar para nada sin energía, son 1, 2, 3, 4. Entonces, sobre esas cargas, yo determino la potencia del UPS, ¿no? A utilizar. El grupo electrógeno funciona espectacular, pero me imagino que no todo es color rosa. ¿Cuáles son las desventajas, si es que lo hubiese, de emplear un grupo electrógeno? A ver. Bueno, la desventaja es que el equipo no funcione. Y hay varias cosas de esto, ¿no? Que imagínense, la desventaja sería que yo tenga una necesidad de un corte de energía y el grupo no funcione, ¿no? Entonces, y a veces no funciona porque porque la batería está descargada, ¿no? Invertir tanto dinero para que por la batería no funcione y eso ocurre, ¿no? Entonces, lo que se hace, y algo que a veces no se tiene, algo recomendable, un accesorio recomendable mínimo para un equipo de respaldo es un cargador estático de baterías, el cual se alimenta de la red normal o la red comercial permanentemente y está siempre cargando la batería, ¿no? Siempre él se encarga de que la batería esté en un estado de rotación y esté siempre cargando. Por ejemplo, si el sistema del motor es 12 voltios en continuo, carga hasta 13.5, 13.6 voltios. Cuando baja a un nivel mínimo, vuelve a cargarlo y se encarga de que el voltaje de la batería esté siempre en un buen nivel. Me garantiza que ante un corte, por batería no se quede. Otro tema, por ejemplo, que se necesita un equipo de emergencia, que también es básico, es cuando le hablo de que el motor tome carga en 15 segundos, el motor tiene que calentar, tiene que tomar presión y temperatura. Para ayudarlo a que tome presión y temperatura rápido y pueda tomar carga, lo que se hace es ponerle un precalentador al sistema de refrigeración. Y ese precalentador también está conectado a la red normal permanentemente y él se encarga de mantener la temperatura del refrigerante a unos 55, 60 grados. De tal manera que cuando hay un corte, lo mando a arrancar el grupo, ya está precalentado y va a ayudar a que más rápido pueda tomar carga, ¿no? Entonces, con esos accesorios debiera un poco caminar mejor en un backup, pero con todo le digo, sea el caso de que el equipo pueda no entrar. Cuando ocurre que el equipo esté en riesgo de no entrar, cuando no tiene un buen mantenimiento, cuando ha sido descuidado, cuando ha sido abandonado. Conozco casos donde el equipo dice, no, ya no hay apagones ahora en Lima, ¿no? Y lo tienen 2 años el equipo tirado ahí, ¿no? El equipo no va a funcionar cuando lo necesiten, ¿no? Si un equipo recibe el mantenimiento, no debería tener mayores problemas, ¿no? Alfonso, ya terminando, tú como experto en estos temas, quisiera que tengas la gentileza de poder comentarnos de manera concisa cómo va el tema de las competencias de las personas que operan los grupos electrógenos. ¿Hay gente en el mercado capacitada o falta gente capacitada? ¿Por qué te digo? Porque, como tú sabes, en la universidad nosotros organizamos cursos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención era este tema. Por eso, qué bien que tú hayas aceptado estar con nosotros esta noche en medio de tu agitada y agenda profesional, porque me interesaba hacerte esa pregunta. ¿Cómo es el tema? ¿Hay gente preparada? ¿Hay gente capacitada? ¿Hay deficiencias? ¿Cómo es ese tema? A ver, yo diría que, como le dije, el grupo de electrógeno es un equipo bastante usado, bastante más de lo que
lo que a veces uno La cuando gente no se está imagina. metido en el tema se Claro. imagina así. Para que tenga una idea, por ejemplo, así muy rápida, Telefónica hace unos 10, 15 años, 10 años más o menos, tenía más o menos 1.100 grupos de electrógeno. Oh, ¿Ya? 100 grupos de electrógeno. ¿Cómo se llama? Claro, debe estar por el orden de los 600, 700 grupos de electrógeno, ¿no? Y Entel debe andar en unas cifras también altas. Realmente el grupo se usa mucho, mucho. Para que tenga, por ejemplo, le hablaba de centros comerciales. Claro. Por decir, a ver, cualquiera de ellos, la vez pasada me llegó uno de los otros comerciales con 5 locales tenía más o menos 30 grupos de electrógeno, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Jockey Plaza, Ya. deben haber en el Jockey Plaza, dentro del Jockey Plaza, deben haber así, a jugar unos 15 grupos de electrógenos, ¿ya? Como mínimo. Eh, porque los Claro. tienen, porque los tiene el centro comercial, que es el que le da el servicio a todos, y aparte de lo que tiene el centro comercial, los tiene Plaza Vea su grupo de electrógeno, lo tiene Ripley su grupo de electrógeno, Claro. todos lo tiene Falabella, todos, ¿no? Entonces, los tiene Totus, y son muy usados, ¿no? Y así hay una diversidad de clientes que se usan mucho. En el Perú, más o menos, grupos se venden un promedio anual, un promedio de unos 2.000 grupos de electrógenos del diésel, y en el caso de los de gasolina son 10.000 por lo menos de los chiquitos que se Oh, venden, oh, ni hablar. anual. Es muy alto el uso. Entonces, definitivamente que sí se necesitan profesionales, ¿cómo se llama?, que conozcan de grupos electrógenos. Para que tenga una idea, por ejemplo, en el caso del personal técnico, el personal técnico, y ahí viene un poco el tema, ¿no?, de ingenieros técnicos y todo lo demás. El personal técnico, por ejemplo, los chicos de Senati tienen trabajo, 20 años ya están un poco trabajando, a 23 y otros ya son unos tromes y son muy buscados, o sea, porque realmente es la mano de obra que se demanda mucho, ¿no? Entonces, definitivamente sí se necesita personal técnico calificado. Y le digo una cosa, ¿no? Es a todo nivel. Lo que le decía al comienzo, en el área, esta área comercial, en el área de ventas, o sea, a veces hay gente que toma el tema de ventas como que no, pues eso es muy ligero, muy suave, eso no, yo no espero para eso, ¿no? Pero le Claro. digo, le cuento una anécdota de esto, ¿no? Yo cuando entré, yo más de 30 años en el tema y yo trabajé en 3 empresas grandes, 26 años, y he sido gerente 18 años en ellas. Y le cuento, por ejemplo, yo cuando recién empecé a trabajar, que fue la única vez que busqué trabajo, la primera vez que busqué, que en ese tiempo sí pateábamos latas, me acuerdo que estuve 2, 3 meses tocando puertas, y la primera vez que entré, me acuerdo de que tenía un trabajo, uno cuando sale a la universidad uno está pensando en que quiero trabajar en el hostal, donde hacen las bombas, o en el cross, donde hacen los motores y todo lo demás, y estaba ahí y estaba realmente pensando en irme, ¿no? Y le cuento una anécdota, por ejemplo, un día estaba yo ahí 2 meses, más o menos en la empresa, entre esas dubitaciones que uno tiene, y se apareció por ahí el ingeniero Carlos Argueda, ¿se acuerda de él? Por supuesto, excelente docente. Así es. Él fue profesor mío, se apareció por ahí, y yo trabajaba en Vice en ese tiempo, y yo me paré a saludarlo, y se sentó ahí en mi escritorio, se sentó ahí conmigo, ¿no? Y él me dijo una cosa así muy directa. Me dijo, y parece que él era muy directo en las cosas, a mí me enseñó también, y un poco como que él entendía lo que yo estaba viviendo ahí de salir. Y me dijo, yo he estado como usted, me sorprendió, porque me dijo, yo he estado ahí como usted, me dijo, donde está al otro lado del escritorio. Yo trabajé acá, me dijo. Y me dice, ¿y sabe qué? Me dijo, yo cuando estaba acá, me disgustaba estar acá, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero la mina, quiero tal cosa, ¿no? Y me dijo, y me fui. Y me dijo, ¿y sabe qué? Yo le recomiendo que no se vaya.
Me dijo, y me dijo, acá está, me dijo, hay muchas razones, me dijo, por las cuales usted va a entenderme con el tiempo, me dijo, de que acá tiene un montón de cosas, ¿ya? Me dijo, acá puede aprender de todo, y cuando usted está en lo que está, me dijo, ¿cómo se llama? Usted puede tener todo lo que necesita, tiene usted proveedores que le pueden dar toda la información que usted requiera. Y la verdad que le digo, tuvo mucho que ver, avancé un poco, me quedé un poco más tranquilo, y realmente en las áreas en las que he estado, yo he viajado a fábricas de varias partes del mundo, he visto fábricas de motores, de generadores, diversos, y la verdad que que uno está, usted sabe que la vida la rige el negocio, ¿no? Finalmente las empresas existen para hacer negocios, para vender, y finalmente todos tienen que ser vendedores en una empresa. Para Así que la es, empresa salga adelante, tiene que vender, desde el vigilante tiene que empezar vendiendo, ¿no? Porque hablamos hoy en día de calidad de servicio, así es. y es un tema que no si no se entiende, bueno, está de más un poco el tema, ¿no? Entonces, en la parte comercial, como le digo, falta mucho gente que tenga capacidad de poder realmente asesorar para que la gente no compre. Se venden muchas cosas que no corresponden, se compra muy ligeramente porque definitivamente no hay el Claro. conocimiento ni la capacidad, ¿no? Cuando uno conoce, uno guía y uno orienta de la mejor manera, y como les decíamos al comienzo, o sea, no es vender por vender, ¿no? Pues de repente vendo lo que está más caro porque gano más, ¿no? O sea, yo siempre pregunto y vendo, me preocupo de que mi gente también lo haga, de que venden bien, porque la única manera que se le da imagen a la empresa, Claro. al producto, y es un tema Ahí muy, se fideliza al cliente. así es muy importante. Bueno, Carlos, ha sido muy interesante el estar contigo esta noche y te agradezco en nombre de toda la comunidad universitaria y qué bien que también hayas mencionado al ingeniero Carlos Arguedas. Él siempre estuvo interesado en que yo venda calderas. No te imaginas todo el tiempo que invirtió, porque me dijo, tú vas a ser un buen vendedor de calderas. Clipper Club, me acuerdo. Y yo no quería ser vendedor en aquel entonces. Bueno, ahora con los años, pues siempre hay que saber escuchar a los maestros. ¿No? Mi gran amigo. Bueno, Carlos, nuevamente te reitero mi gratitud y por estar esta noche. Alfonso, por los amigos ingenieros. Sí, Alfonso, por haber tenido la generosidad de poder responder las preguntas de los participantes. Y es un tema tan amplio que seguramente en otra oportunidad trataremos. Y a mí me encantaría que des una charla, una conferencia de este tipo, de repente a través de un pequeño curso para todas aquellas personas que están interesadas en optimizar su conocimiento en esta área tan maravillosa de los grupos electrógenos. Bueno, Alfonso, ha estado esta noche el ingeniero Alfonso Castillo Aburto con nosotros y entramos al sorteo de una beca en nuestro Centro de Provisión y Responsabilidad Social para el curso de Excel básico para todos los que han estado participando. Entonces, Esther, por favor, ahí está el sorteo. Quiero mi beca de Provisión Social. Aquí la van a tener todos aquellos que han tenido la voluntad de estar con nosotros esta noche, de participar. Y Esther, por favor, realiza el sorteo para mencionar el nombre. Martín Rospigliosi es el ganador de la beca de Excel básico en nuestro Centro de Proyección y Responsabilidad Social por haber estado esta noche con nosotros en tu programa, en este programa, Entre Ingenieros, el programa que todos los miércoles a las 7 de la noche va difundiendo este tipo de temas. Muchas gracias, ingeniero Carlos Alfonso Castillo Aburto, por su presencia esta noche y que lo acompañe el éxito y que siempre en este 2022 pueda hacer realidad todos aquellos proyectos personales, familiares y profesionales. Un abrazo desde el Centro de Proyección y muchas gracias por tu participación, Alfonso. Tus palabras finales.
Ingeniero, muy agradecido por la invitación, muy agradecido por sus palabras. Le deseo de mi parte también, o sea, un 2022 con prosperidad, con salud sobre todo, y éxitos también. Lo felicito por este programa porque creo yo que ayuda a profesionales, a estudiantes a clarificar temas y bueno, a las órdenes, y cuando más adelante lo requiera, lo coordinamos y estaré con ustedes, no hay ningún problema. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alfonso. Claro. Y también felicitación a Martín Rospigliosi por haber estado en el programa y haber ganado la beca. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles, ha sido el primer programa del año 2022 con la sintonía de todos ustedes y con el éxito que ya se va logrando gracias a la participación de todos y cada uno de ustedes. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Mil felicidades. Nos vemos, Alfonso. Muchas gracias.